El presidente ruso, Vladimir Putin, ya no es la figura fuerte y estable de autoridad que solía ser. Cada vez más aislado, paranoico y desconectado de la realidad, el líder de 73 años siente que la marea va en su contra. Su guerra en Ucrania fue un fracaso total. Su economía se desmorona y sus antiguos aliados lo abandonaron. El pueblo ruso también, incluyendo aquellos que alguna vez lo admiraron, votaron por él y lo apoyaron, está cada vez más enojado y molesto por las decisiones imprudentes y sin sentido de su líder, con protestas y brotes de rebelión en todo el país. Sintiendo que pierde poder, Putin desesperadamente culpa a otros por la situación caótica de su país, purgando a generales, élites y funcionarios en los últimos meses. Incluso está comenzando a volverse contra sus aliados más cercanos y leales, mostrando que nadie está a salvo y sumiendo al Kremlin en el caos. Putin siempre ha sido visto como un líder despiadado, dispuesto a todo por el poder sin importar el costo. También se ha hecho una reputación por valorar la lealtad sobre todo, premiando y honrando a quienes le son fieles y desatando su furia solo contra aquellos que siente que lo han traicionado, insultado o desobedecido. Al ser elegido presidente en 2000, organizó una reunión con 21 de los hombres más ricos de Rusia, los llamados oligarcas. En los 90, mientras el país caía en caos, estos hombres aprovecharon oportunidades participando en corrupción, negocios turbios y crímenes para acumular fortunas y ascender socialmente. En efecto, controlaban gran parte de la economía del país y también tenían una gran influencia sobre su sistema político y la sociedad en general. Pero cuando Putin llegó al Kremlin, los reunió para dejar claro quién mandaba realmente. Según los informes, supuestamente Putin les ofreció un trato a los oligarcas, un trato que de muchas maneras definiría el resto de su carrera política y el futuro de la Federación Rusa. Desde entonces, él dejaría que los oligarcas mantuvieran sus mansiones, jets privados y grandes empresas, siempre que se mantuvieran al margen y aceptaran su autoridad. Quizá percibiendo que estaban en presencia de un hombre que no estaba jugando, varios oligarcas aceptaron el trato y recibieron recompensas por su lealtad. Sus fortunas se multiplicaron, sus posiciones de poder se consolidaron y se les permitió vivir vidas de lujo y opulencia. Sin embargo, aquellos que rompieron el acuerdo sintieron toda la furia del presidente. Mikhail Jodorkovsky, antes considerado el hombre más rico de Rusia, fue arrestado en 2003 y sentenciado a 9 años en una prisión de Siberia por fraude y evasión de impuestos. Muchos observadores externos vieron el arresto de Jodorkovsky como político, pues financiaba partidos de oposición. Vladimir Gusinsky fue otro que sufrió a manos de Putin. Fue taxista y luego mostró ser astuto en los negocios al surgir nuevas oportunidades. Después de la disolución de la Unión Soviética, eventualmente fundó su propio periódico y la primera estación de televisión privada en Rusia, NTV. NTV transmitía un famoso programa satírico de marionetas con escenas que eran críticas hacia el Kremlin. Y mientras que el predecesor de Putin, Boris Yeltsin, toleraba el programa, Putin no podía soportarlo. En 2000 agentes armados allanaron NTV y arrestaron a Gusinsky por presunto robo de $10 millones. Finalmente, huyó a España. Otros oligarcas que desafiaron a Putin también debieron exiliarse. Algunos incluso han muerto en circunstancias sospechosas. Cada vez que le pasaba algo a uno de ellos, eso consolidó a Putin como un líder que valoraba la lealtad y rechazaba la desobediencia y disidencia, y no dudaba en castigar a quienes se ponían en su contra. En su autobiografía, el líder ruso incluso ha proclamado: «Tengo muchos amigos, pero solo unas pocas personas son realmente cercanas a mí. Nunca se han ido, nunca me han traicionado, y yo tampoco los he traicionado. En mi opinión, eso es lo que más cuenta». Y así ha sido durante mucho tiempo. Putin puede haber purgado a numerosos funcionarios y élites que lo molestaron de una u otra manera. Siempre ha apoyado a los pocos que demuestran lealtad y compromiso con la causa del Kremlin. Ahora, todo eso está empezando a cambiar, ya que ha habido al menos 4 ejemplos recientes de figuras rusas leales que han sido rechazadas o castigadas por el Kremlin. Sergei Markov fue uno de ellos. Científico político y periodista, Markov ha tenido varios cargos destacados en prestigiosas instituciones educativas de Rusia, como la Universidad Estatal de Moscú. Por un tiempo, fue uno de los asesores más cercanos y firmes partidarios de Putin, calificándolo repetidamente como uno de los grandes hombres de la historia.
Durante años, Markov actuó y habló para ganarse el favor del líder ruso y obtuvo poder por su lealtad. Integró la Cámara Pública de Rusia varios años y fue elegido para la Duma estatal en 2007. Fue uno de los portavoces más confiables de Putin en las elecciones de 2012 y frecuentemente apareció en medios occidentales como comentarista pro-Kremlin, repitiendo la propaganda de Putin. Cuando inició la guerra con Ucrania, Markov nuevamente siguió la línea y dijo lo que debía decir, siguiendo la propia narrativa de Putin y usando su plataforma para influir en la opinión pública y obtener apoyo para la invasión. Afirmó, por ejemplo, que la guerra no era contra Ucrania, sino para liberar a Ucrania. Como Putin, Markov mencionó a neonazis y terroristas controlando Ucrania y dijo que la operación militar especial rusa era una intervención humanitaria. También señaló el papel de Estados Unidos en el conflicto, afirmando a Sky News en 2022 que la guerra no era entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre Rusia y los títeres de Estados Unidos que ocupan Ucrania. Es la liberación de Ucrania y una guerra de poder de Estados Unidos contra Rusia. Creemos que el gobierno ucraniano no es independiente y está totalmente controlado por la seguridad de Estados Unidos. Markov ha sido un fiel servidor de Putin durante años. El 22 de agosto de este año, el Ministerio de Justicia ruso lo clasificó oficialmente como agente extranjero. Esta etiqueta suele usarse para quienes Moscú considera que colaboran con otros países o participan en maniobras políticas contra el Kremlin. Muchos periodistas, activistas, celebridades y ciudadanos rusos que no apoyan al régimen o respaldan a otros países han sido considerados agentes extranjeros y tratados como criminales. Esta es una de las pocas veces que un analista político tan destacado, siempre pro-Putin y pro-Kremlin, recibe esa misma etiqueta. Supuestamente ocurrió porque se cree que Markov mantiene estrechas conexiones con las élites políticas de Azerbaiyán. Últimamente, las relaciones entre Moscú y Bakú están en su peor momento, pero Markov siguió reuniéndose con funcionarios azerbaiyanos. Incluso se inclinó y humilló ante los pies del presidente Ilham Aliyev, según Alexander Kot, autodenominado corresponsal de guerra. Naturalmente, esto no le agradó a Putin. Él exige lealtad absoluta y no tolera a quienes muestran algún tipo de lealtad o afinidad con los líderes de otros países, especialmente aquellos que lo han enfadado o desafiado. Así que Markov fue castigado y casi con certeza tendrá dificultades para recuperar su estatus anterior. Habiendo entregado tanto al Kremlin, el analista estaba comprensiblemente asombrado de ser etiquetado como agente extranjero, afirmando inicialmente que debía ser algún tipo de error o difamación. Antes de sugerir que los enemigos de Rusia eran responsables, se negó completamente a creer que su aliado cercano, Vladimir Putin, haría algo así en su contra. No soy agente extranjero y todos lo saben bien. Durante 25 años he apoyado y sigo apoyando las políticas de Vladimir Putin. También estoy bajo sanciones canadienses. Este ataque en mi contra lo realizan enemigos de Rusia y de las políticas de Vladimir Putin. Tarde o temprano, estas personas se revelarán como traidores o serán destituidas de sus cargos como funcionarios corruptos. Han pasado varios meses desde entonces, pero Putin no ha venido a su rescate. Markov sigue siendo catalogado como agente extranjero. Aunque sigue hablando de la guerra con Ucrania y otros temas internacionales, ya no tiene la influencia e importancia de antes. Roman Aliokin es un nacionalista ruso pro-Putin que nunca habría estado en la lista de agentes extranjeros. Originario de Kursk, Rusia, frontera con Ucrania. Aliokin fue policía, luego se dedicó a los negocios y después halló su vocación en los medios de comunicación. Compró varios medios en Kursk y desarrolló una fuerte presencia en línea con más de 150,000 seguidores en Telegram. Tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, comenzó a publicar sobre el conflicto y recaudar fondos para quienes están en la primera línea. En noviembre de 2022 fue nombrado jefe de la organización regional de voluntarios llamada Estamos Juntos. Para el verano de 2024 ya había captado la atención del Kremlin y fue nombrado asesor del gobernador regional de Kursk, Alexei Smirnov. Entonces las cosas empezaron a salir mal. Smirnov fue arrestado por presunta malversación de 1.000 millones de rublos destinados a construir fortificaciones en la frontera con Ucrania. Aliokin pronto renunció a su cargo. No mucho después fue acusado de usar donaciones que se suponía debían apoyar el esfuerzo de guerra para comprarse un auto de lujo. En marzo de 2025,
Alyokin anunció que se había inscrito para luchar con el Batallón de Fuerzas Especiales Ahmad, participando en una operación para recuperar partes de la región de Kursk de las Fuerzas Armadas ucranianas después de que cruzaron la frontera y tomaron el control de varias ciudades y asentamientos rusos. En 2024, hizo grandes afirmaciones sobre sus hazañas heroicas en el campo de batalla, pero pronto anunció que estaba terminando su contrato militar. Luego, Alyokin enfrentó más escrutinio tras viralizarse un video en redes rusas donde discute abiertamente estafas de lavado de dinero. Después, el Ministerio del Interior de Rusia inició una investigación oficial y en septiembre, Alyokin fue clasificado como agente extranjero. Como Markov, reaccionó sorprendido e incrédulo ante la noticia y usó Telegram para dar su opinión. Alyokin afirmó en una publicación que nunca ha recibido fondos de países extranjeros y que ser llamado agente extranjero es absurdo. Agregó que fue sancionado por el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que siempre apoyó a las tropas rusas en el frente y que nunca traicionaría a su patria ni al pueblo ruso. Aún así, su nombre no fue retirado de la lista de agentes extranjeros. Ambos hombres ahora deben declarar legalmente que son agentes extranjeros al publicar en línea. Enfrentan fuertes restricciones financieras, y es probable que otros grupos y figuras los rechacen para evitar esa etiqueta. Incluso si Alyokin realmente fuera culpable de corrupción, eso no habría importado tanto necesariamente. En el pasado, Putin y el resto de sus compañeros del Kremlin han hecho famosa su indiferencia ante actos de corrupción y otros delitos, siempre y cuando los perpetradores demuestren niveles suficientes de lealtad. Antes, alguien como Alyokin habría recibido una recompensa por sus acciones, honrado con cargos cada vez más importantes y permitido vivir una vida lujosa y cómoda, mientras desempeñaba el papel que el Kremlin quería que desempeñara. En cambio, él, como muchos otros, ha sido apartado y dejado de lado. Tatiana Montian, abogada, periodista y bloguera prorrusa, nacida en Ucrania, sufrió un castigo aún peor. Nacida en Kerch, Crimea, Montian estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú y luego se mudó a Kiev, donde participó activamente en casos políticos importantes. Con el paso de los años, por ejemplo, se opuso a las protestas de Euromaidán en 2013 y defendió a figuras controvertidas como el bloguero prorruso Ruslan Kotsuba y la militante neonazi Vita Sabaruka. Antes de la guerra, Montian habría salido de Ucrania a Rusia, llegando a convertirse en un rostro familiar en las cadenas de televisión rusas y en videos en línea, mostrando apoyo a la invasión de su país y la muerte de sus compatriotas. Pero no importaba cuánta propaganda a favor de Putin difundiera, ni cuántas apariciones hiciera en la cadena Russia Today, propiedad del Kremlin. El 27 de octubre, Montian fue considerada por el gobierno ruso como agente extranjera, terrorista y extremista. Esta es una de las etiquetas más severas que puede aplicar el Kremlin y suele reservarse para quienes considera sus enemigos más peligrosos. El Kremlin no ha detallado qué hizo Montian para recibir tal clasificación, aunque ha sido cuestionada por mal uso de fondos para las fuerzas en el frente. Montian también mencionó lo que llamó crímenes de guerra y caos total en el frente, lo cual pudo haber sido suficiente para irritar a los funcionarios del Kremlin, lo necesario como para tomar medidas en su contra. De cualquier manera, al igual que Alyokin, este tipo de incidentes simplemente no habría ocurrido hace unos años. Cuando comenzó la guerra, por ejemplo, Putin y los funcionarios del Kremlin sin duda estaban encantados de ver a alguien como Montian de su lado. Una propagandista proguerra ucraniana que servía para justificar la invasión. Ella debería haber esperado una vida cómoda y segura en Moscú, ascendiendo en el poder. Quizás incluso ser premiada con su propio programa de televisión o un puesto de presentadora en una cadena de noticias importante. Todo mientras disfrutaba del respaldo y apoyo del propio presidente. Ahora ella es el sujeto de un caso criminal importante. Sus cuentas bancarias han sido congeladas y está bajo vigilancia total del Estado, con un futuro muy incierto por delante. El cuarto leal a Putin, que recientemente vio caer drásticamente su estatus, es el más famoso e influyente de todos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov ha sido una figura clave en la guerra hasta ahora y es un hombre que ha dedicado toda su vida a servir a su patria. Entró a la política en los 80, fue subdirector y luego director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ascendiendo a cargos cada vez más altos. Luego fue representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas y en 2004 asumió como ministro de Asuntos Exteriores. Lavrov sigue en el cargo. Aún no ha sido incluido en ninguna lista de agentes extranjeros,
Ni ha sido etiquetado como terrorista ni nada tan dramático, al menos por ahora. Pero los rumores y los informes sugieren que su influencia dentro del Kremlin está deteriorándose drásticamente. Por ejemplo, no asistió a una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia el 5 de noviembre. Además, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, anunció que Lavrov había sido reemplazado como jefe de la delegación de Rusia para la próxima cumbre del G20. Peskov afirmó que Putin tomó esta decisión, sugiriendo una ruptura entre el presidente y uno de los miembros más antiguos de su gobierno. Los reporteros piensan que el declive de Lavrov se debe a las recientes conversaciones fallidas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El 20 de octubre ambos hablaron por teléfono, y Rubio buscó organizar una reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque supuestamente la llamada fue bien, Estados Unidos pronto canceló una reunión cara a cara planeada entre Lavrov y Rubio, y luego canceló por completo la reunión entre Putin y Trump. Funcionarios del Kremlin culpan a Lavrov por el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y el hombre, cuya posición antes parecía completamente inquebrantable, ahora enfrenta el riesgo muy real de aislamiento político, o incluso de ser destituido del cargo que ha ocupado desde 2004. Por sí solas, estos casos aislados pueden no significar mucho. Pero, juntos, y combinados con otros incidentes menores de blogueros, generales, élites y funcionarios pro-Putin, todos siendo expulsados de sus cargos o incluso arrestados. En las últimas semanas y meses, está claro que algo ha cambiado dentro del Kremlin. Putin ya no respeta ni honra a quienes le han mostrado lealtad a lo largo de los años. Castiga incluso a sus aliados más cercanos en cuanto se desvían de la línea. La politóloga rusa Ekaterina Shulman cree que esto es simplemente el siguiente paso lógico en la evolución represiva del Kremlin. Afirma: primero atacaron a las voces antiguerra, ahora no queda ninguna y la máquina represiva es imparable. También espera que en las próximas semanas y meses haya más arrestos, castigos y que surjan más agentes extranjeros, y añade: el aparato represivo ruso debe cumplir sus cuotas. La máquina debe seguir alimentándose. En otras palabras, Putin ha iniciado algo que ni siquiera él puede detener. Ya no se conforma con encarcelar y eliminar a sus enemigos políticos. Ahora va tras aquellos que, en todos los sentidos, son sus aliados. Mientras más tiempo continúe esto, más caótico se volverá. Incluso ministros, oligarcas leales y propagandistas empiezan a mirar por encima del hombro. Se pregunta si su nombre será el próximo en la interminable lista negra del presidente, y esto podría resultar fatal para Putin a largo plazo, ya que la lista de quienes le siguen siendo leales se hace cada vez más pequeña, quedándose sin aliados justo cuando más los necesita. Conoce cómo aliados cercanos de Putin se alejan de él en este video, que analiza cómo los regímenes títeres del Kremlin están cortando sus lazos con Moscú. Mira este video donde un funcionario ruso predijo hace poco un posible estallido de guerra civil en Rusia en un futuro cercano. Finalmente, suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las últimas noticias militares de Rusia, Ucrania y el mundo.